Bienvenidos a un podcast más de Ficciones, su podcast sobre cosas frikis de la cultura pop. Yo soy Bosk y en esta ocasión me acompaña el capataz de Café Anime Lair, el buen Cuau. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Últimamente nos hemos enfocado a películas de la ciencia ficción con un tono un tanto serio. La última fue Shin Gojira, la vez pasada. Pero en ese mismo podcast mencionamos otras cuantas películas que quizás no sean la gran maravilla del mundo cinematográfico. Sin embargo, consideramos que son realmente divertidas, aunque al final del día no nos aporten absolutamente nada más que un buen rato de diversión. Es por eso que el día de hoy decidimos abordar una de ellas, en particular La Momia de 1999, que, bueno, aunque no sea una película tan impresionante, digamos que no ha envejecido tan bien como nosotros pensábamos, es realmente interesante por su guión, sus referencias y su historia no tan complicada. ¿De qué va la película? Bueno, en los años 20, por ahí los 30, después de la Primera Guerra Mundial, unos científicos ahí, arqueólogos en los años 20, pues acuden a la ciudad perdida de Hamunaptra, la ciudad de los muertos de los egipcios, y accidentalmente o por su curiosidad, pues revelan ahí la maldición, reviven a la terrible momia y desatan el fin del mundo. Eso es básicamente el guión de la película. Y bueno, ahí tienen varios actores que en sus momentos fueron novedosos. Brendan Fraser, Rachel Weisz, Arnold Vosloo, en el papel estelar de Imhotep, la momia, que es el mejor personaje de la película, debemos decirlo. ¿Qué opina de La Momia, la primera película? Bueno, yo tengo una experiencia bastante particular con esta película, porque cuando salió tenía pues unos 9 años y me acuerdo que quería ir al cine a ver la película, pero me daba miedo porque pensaba que era una película de terror. Entonces mi mamá me llevó, invitamos a un primo y de hecho fuimos como en la matiné de esas funciones que eran como entre las 11 y las 12. Porque digo, pues si es temprano y todavía hay luz, a lo mejor no me espanto tanto. Claro, no tenía idea de lo que realmente se trataba, ¿no? Ya analizándolo, pues obviamente es una película más de comedia, de acción y no de terror propiamente dicho. Así que bueno, cuando la fui a ver tenía yo esa idea de que me iba a dar miedo porque era la momia. Y además, para mí, supongo que para la mayoría de los de nuestra generación, la película que nos llevó a conocer a uno de los personajes de los monstruos universales clásicos, pues fue precisamente esta con la momia. Posteriormente hubieron muchas sobre vampiros, no tantas sobre hombres lobo, y de Frankenstein por ahí tal vez alguna, pero es la que menos figuró. Y creo que para finales de los 90 la película sobre monstruos universales más popular pues era precisamente La Momia, que desde entonces me parece que no ha habido alguna otra obra cinematográfica que rescate a este monstruo, lo cual creo que ya hace falta. Pero bueno, esta película en un principio, ya después superado ese miedo que creía que me iba a dar, pues se convirtió en uno de esos filmes clásicos de sábado por la tarde en Canal 5, ¿no? De las que pasan casi cada 8 días y los que a falta de otra cosa mejor, pues uno siempre termina viendo y disfrutando, ¿no? Son bastante buenos para pasar la tarde, aunque como ya dijo en la introducción, pues no son el gran aporte o la gran creación cinematográfica que pues rompa con todo lo anterior y aporte algo realmente novedoso. No lo es una obra sencilla, un guión simple, actores populares en su momento, buenos en la comedia, que pues logra el cometido esencial, que es entretener y sobre todo pues voltear a ver a la momia como uno de los monstruos clásicos que siempre ha estado en la literatura y en el cine, y que pues aquí me parece que al menos en ese tiempo en los efectos le hacen mucha justicia. El actor Orlando Vosloo está impresionante y creo que su personaje de Imhotep se convirtió en uno de esos personajes ubicados por todos. Creo que es uno de los personajes clásicos que todos inmediatamente sabemos, es este y estaba en La Momia. Y de hecho, pues hasta hay un meme, ¿no? Con su cara así medio rara, pervertida. Y bueno, me gusta mucho ese personaje, el actor lo interpreta de maravilla. Y en general la película está muy bien en ese aspecto, ¿no? He pasado una tarde entretenida,
distraerse, pero sin buscar mayor profundidad o complejidad. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, de esto que menciona de los monstruos universales, creo que todos son propiedad del mismo estudio. La momia, Drácula, la criatura de la laguna y todos estos. Y efectivamente se va a hacer un remake, digamos, de la historia de la momia, que ya se aproxima en esta ocasión. Pues será otro actor y otra historia, un tanto más oscura, esperemos. Y bueno, será Tom Cruise. Ya próximamente se revelarán más detalles de la próxima película de la momia. Y como revela así, Arnold Vosloo pues es uno de los mejores actores en esta obra, como Imhotep. Siempre que veo su actuación me produce mucha alegría. Y efectivamente la película no es así de terror o completamente enfocada a la comedia. Creo que iban por algo así como precisamente menciona sábado en la tarde, unas palomitas y así para disfrutar. Entonces tampoco los actores se lo toman muy en serio. Sobre todo estos tres que son los principales, los personajes de Rick O'Connell o Evelyn. Y por supuesto Imhotep, que tienen ahí como cierta química en la pantalla. Y la película tiene de todo, es decir, tiene tiroteos, acción, persecuciones, maldiciones, momias, efectos especiales, hasta zombies. Entonces yo creo que es una película muy bien balanceada, en ningún momento deja de sorprender, bueno, en su momento. Los efectos quizás no sean tan buenos hoy en día, hay varias escenas donde se nota ahí el parche del CGI ahí pegadote. Sobre todo en los combates que tienen contra las diferentes momias que salen ya más adelante. Y hay pocos personajes, pero todos ellos como que sí aportan algo a la historia. Está como piloto ahí que van y le piden su ayuda para que los lleve a Hamunaptra. Y ahí muere estrellándose en la arena. Y esa escena icónica donde se levanta el muro de la tormenta y sale la cara de Imhotep ahí toda digitalizada y los ataca. Entonces creo que es una película muy divertida. Y bueno, quizás no tenga nada que ver con el verdadero Egipto. ¿Usted cómo interpreta esta? ¿Cree que sí todo esto que pasa ahí pudiera tener un base en la realidad? Bueno, pues visto desde ese punto, obviamente hay muchos aspectos al inicio de la película que pues sí podrían tener, digamos, un acercamiento más verídico con la realidad, que son todos estos enfrentamientos, ¿no? Conocemos nosotros a O'Connell en un inicio que está en la guerra, ¿no? Ahí llega a estas ruinas de Hamunaptra en un enfrentamiento con el otro, su amigo, que al final termina siendo un traidor y aliándose con la momia, no recuerdo su nombre. Y bueno, esto digamos que sí está un poco apegado, ¿no? Los conflictos armados de principios de siglo, digámoslo, del siglo pasado. Y bueno, ya en cuestión más arqueológica, digamos, pues no tiene mucha veracidad, aunque digamos que el discurso en el que está contado la historia pues lo hace entretenido. A principio, a manera de introducción, tenemos pues esta escena donde vemos el pasado cuando Egipto estaba en su pleno esplendor y pues Imhotep era un sacerdote famoso que se enamora de la hija del faraón y su romance está prohibido y no sé qué, y entonces hacen ahí como que una especie de ritual para trascender a la muerte porque habían matado a la chica esta. Ahí está interesante de ver visualmente y narrativamente, pero fuera de eso pues no es como que algo muy apegado a la historia oficial, digámoslo, pero resulta entretenida porque más que centrarse en hechos históricos, pues se centra en personajes, ¿no? En qué es lo que lleva a este sacerdote a querer trascender a la muerte, a querer superar la maldición y el castigo que le imponen, el de ser momificado vivo y ahí que se lo coman los estos escarabajos carnívoros y regresar y desatar todas las plagas y atacar. Como que tiene un toma de diferentes elementos mitológicos, aspectos como eso de las plagas, ¿no? Más relacionado con Moisés cuando estaban ahí en Egipto. Pues esto es más de la historia bíblica, digámoslo. Y pues otros aspectos como esto del libro de la muerte y el libro de la vida, que son digamos que tópicos más netamente de la egiptología, pero que simplemente son como un nombre o un aspecto de la egiptología tomado y puesto aquí a la manera que a nosotros nos convenga narrativamente hablando para hacer la historia más interesante. Pero fuera de eso, pues no, obviamente no debe tomarse como algo histórico o documental,
pero me parece que en cuanto a la forma en que está contada es interesante porque lo hace atractivo para el público. Inmediatamente uno dice, oh, estamos viendo el pasado de Egipto, ya tengo como que el trasfondo de por qué ocurrió todo lo demás. Y en cuanto a los arqueólogos estos gringos, porque digamos que hay dos equipos de investigadores que quieren llegar a esta ciudad para encontrar pues tesoros, ¿no? Los famosos tesoros. Tenemos ahí un grupo de arqueólogos estadounidenses que más que arqueólogos o investigadores, pues eran saqueadores, ¿no? Sabemos que los museos de Inglaterra pues están repletos de obras artísticas, históricas de otros países y que no creo que vayan a regresar nunca. Pero bueno, este aspecto sí es más apegado a la realidad, porque finalmente es a lo que iban, en apariencia a investigar, que finalmente pues sí terminaban investigando, pero bajo el costo del país de origen, pues de que le realizaban un saqueo, ¿no? De sus bienes históricos. Efectivamente. Y bueno, la película creo que hace un buen papel al momento de establecer su universo. Como menciona, pues tenemos el principio este flashback de Egipto antiguo, que ahí vive Imhotep y que quería a Ankh-Sunamun, que era como una de las esposas del faraón o su hija o no sé cómo que podría ser. Pero pues estaba prohibido y lo matan y le echan la maldición y es condenado a no morir por toda la eternidad, dicen ahí. Y hasta hay como una secta, un grupo secreto ahí que se encarga de salvaguardar su tumba, ¿no? Para que nunca vuelva al mundo, pero pues fracasan precisamente por estos saqueadores, estos cazadores de tesoros. Y el equipo norteamericano pues sí es divertido, es como una caricatura de los vaqueros de aquel entonces, ahí todas con sus armas y únicamente lo único que saben hacer es pues disparar. Y todo muy bien, creo que el misterio se genera de forma interesante. Después existe esta como investigación, se van juntando las piezas y al final como que ya tienen todo para ir a Hamunaptra y enfrentarse ahí. Y como que hubo este boom también en ese entonces de las cosas egipcias. Recuerdo que esta película salió en una fecha determinada y como 3 o 4 meses después salió otra cosa que era muy parecida. Otra película que era, creo que Talos la momia, que es una basura horrible, no la vean nunca. Como que trató de colgarse de esta original, que tampoco es tan original que digamos. Y pues sí, existen toda esta mitología, esto del libro de los muertos, y el libro de la vida que revive un zombie, destierra a un monstruo del oponente, y demás. Pero en fin, la película es muy interesante, es muy divertida, la recomiendo. Y bueno, ¿tiene alguna otra cosa que desea resaltar? Pues bueno, únicamente volver a mencionar esta escena que ya dijo, que es, me parece que la más impactante en cuanto a efectos. Para ese momento, obviamente, ya está muy superado. Pero esa cara de Imhotep saliendo de la ola de arena que va persiguiendo al avioncito donde van O'Connell y Jonathan. Y el piloto que fue el único sobreviviente de su equipo. Y también va ese sujeto que es un egipcio extraño, que es parte del grupo secreto ese que iba a... El grupo se llaman los Medjais. Que es el único que como que está disfrutando ahí del viaje en el avión. Sí, es como que la escena más impactante. En su tiempo sí te quedabas asombrado de ver una pared de arena gigante persiguiéndolos y que se forme ahí el rostro y se los empieza a devorar. Eso, para 1999, pues simplemente resultaba impactante. Otra que es, digamos que lo poquito que sí te aporta de información sobre Egipto, sobre las momias, es cuando ya encuentran como que la parte subterránea de donde está el sarcófago de Imhotep y sacan estas como ollitas que era donde ponían los órganos de las momias. Son las que provocan la maldición, ¿no? A estos vaqueros. Porque a cada uno le quita un órgano, un órgano de los que estaban en esa especie de ollita. Cuando momificaban a alguien, pues el chiste era disecarlo, ¿no? Secar la piel. Y para que no se pudriera en el proceso, pues le quitaban los órganos internos, el cerebro, el corazón, riñones y todo eso. Y pues únicamente se quedaba el esqueleto y la carne, ¿no? Y la piel, que era lo que secaban para finalmente momificarlo. A estos estadounidenses los persigue la momia precisamente porque cada uno se llevó una jarrita y a cada uno de ellos le quita uno de esos órganos que necesitaba como para irse regenerando. Recuerdo que una de las primeras escenas que sí en ese momento me resultó como impactante fue cuando ve este tipo que usa lentes y todos van corriendo ahí como en el túnel dentro de la pirámide y lo golpean, se le caen los lentes y resulta que está bien ciego y ya no ve nada. Está muy exagerado ese aspecto, pero
O sea, por muy ciego que estés, de plano estaba tentando ahí la pared, ¿no? Como si estuviera completamente ciego. Pero estaba oscuro y no tenía antorcha tampoco. Ay, bueno, ahora sí está muy exagerado. El chiste es que se topa ahí con la momia, ahí todavía siendo un pedazo de esqueleto y un poco de carne podrida. Y pues le quita la lengua, le quita los ojos y se empieza a regenerar. Vuelve a ver, vuelve a poder hablar. Y esas escenas de cómo les va quitando sus órganos a estos, cómo los va dejando todos secos, eran como que las más intensas, digámoslo, en el aspecto de terror. Sí, porque quedaba ahí su cadáver, ¿no? Todo chupado Sí, ahí. exactamente. Y me gusta mucho, o sea, ya ahorita sí se ve más chafa, pero en ese tiempo me gustaba mucho el cómo se había logrado el efecto de que se fuera regenerando. Creo que ese es también un punto a resaltar en cuestión de calidad de efectos. Digo, hay que tomar en cuenta que ya pasaron 18 años de que se estrenó, entonces en su momento me parece que los efectos en cuanto a la regeneración de la momia estuvieron perfectamente logrados. Me gustaron mucho. Y me encanta eso, cómo se va regenerando. Y ya para finalizar, el papel de los escarabajos, estos come carne, que salen ahí de la tierra y empiezan a devorar a todos y nomás les pasan encima y ya los dejan igual momificados, ¿no? Igual está exagerado, pero en su tiempo sí me dio miedo y dije, ay, ¿qué tal si sí existieran? Entonces está interesante y le da un toque curioso estos escarabajos. Sí, los efectos de la momia pues son uno de los mejores atractivos del film. Me gusta cómo cuando abren este sarcófago pues sale ahí un cacho, el cadáver de Imhotep y está todo ahí como goteando y así todo, tiene la mandíbula toda chueca y así. Sí se nota mucho la diferencia entre cuando es el modelo real y ya después el CGI que se mueve, pero por la iluminación y esto como que sí se conserva un poco como la magia en ese entonces de cómo se regeneraba, como bien dice, y cambiaba su aspecto, como que se iba completando. Y me gusta el aspecto que tiene porque es como arenoso y seco en vez de ser así como un zombie que escurre y todo esto. Entonces sí, está muy bien logrado. Todavía da el alto en estos momentos. Y bueno, La Momia pues fue popular, estuvo muy bien la película, nos gustó mucho. Las personas la fueron a ver y pues ¿qué es lo que se hace cuando se logra este tipo de resultados? Pues hacer la secuela de inmediato. Pues hay que jalarnos de la popularidad y la que sigue. Entonces, 2 años después nos llega La Momia Regresa, un título muy apropiado. Regresa casi todo el cast, bueno, de los que sobrevivieron en la aventura pasada, e Imhotep vuelve. Hay unos como una secta extraña y la resurrección de su novia perdida, pues buscan revivirlo a él para que les ayude a su plan malvado. Y en esta ocasión como que se inserta ahí una subtrama. La película sigue un guión, un desarrollo muy parecido a la primera. Se hacen como que referencias descaradas a la primera película muchas veces. Hacen las mismas escenas pero en diferentes lugares. O los mismos diálogos o pasan casi lo mismo. Pero como las personas pues ya habían visto esto, pues le pusieron ahí como una subtrama al final que es esta de El Rey Escorpión. Que pues todo el plan de revivir a Imhotep pues es para que con sus poderes sobrenaturales vaya y venza al Rey Escorpión, y dice la leyenda que quien lo venza pues se va a quedar con el ejército de Anubis. Esta película, la segunda parte, pues también es muy divertida. La música mejoró bastante, es uno de los aspectos más memorables para mí. Los actores vuelven, igual no se lo toman muy en serio y está ahí como la comedia y la aventura al mismo tiempo, una especie como de Indiana Jones de nuestros tiempos. Y bueno, lo peor que se puede ver de esa película pues es precisamente el Rey Escorpión y ese CGI que no ha envejecido nada bien y que al final pues como que hunde la experiencia. Tratan ahí como de eclipsar a Imhotep, pero pues el actor sigue dando un excelente papel. ¿Qué opina de La Momia Regresa? ¿La vio alguna vez? Sí la llegué a ver. Yo creo que hay 2 tipos de secuelas en el cine. Las que únicamente buscan explotar pues la popularidad y el éxito de la primera entrega, y las que realmente buscan continuar e incrementar la historia y el universo que nos permitieron ver en la primera entrega. El caso de esta segunda secuela pues sería Aliens, ¿no? Que expande el universo, lo mejora, le aporta. Y el caso de la primera secuela, que solo se basa en la popularidad de la primera entrega, hay muchísimas, ¿no? La mayoría, la famosa frase de las segundas partes
nunca son buenas. En este caso me parece que La momia regresa pertenece a este primer grupo de películas al que únicamente se basa de la fama de la primera, pero está bien hecha. O sea, no es algo que, ok, vamos a hacer la segunda parte y es una reverenda porquería y únicamente vamos a ganar dinero porque la gente la va a ir a ver al cine únicamente porque sigue llevando el nombre de La momia. No, sí busca eso, sí se cuelga por completo de la fama de la primera entrega. Aparentemente expande el universo, pero no es algo que realmente se diga, wow, ¿no? Está incrementando y podríamos esperar una tercera y así como va, no importa cuántas saquen porque va mejorando en cuanto a la calidad de guión, de historia y todo eso. Me parece que no llega a tanto, pero al menos sí está bien producida en los demás aspectos. Porque si lo que buscaba y de lo que se basaba era de tomar el éxito de la primera entrega, bueno, tampoco se puede esperar como algo completamente novedoso. En su momento pues sí era como, ay, la momia otra vez, una segunda parte. Y además el hecho de mezclarle esta subtrama que mencionó del Rey Escorpión y como que juntar dos universos de dos películas, eso sí, como que te resultaba atractivo a la hora de querer ir a verla al cine, ¿no? Más allá de todo esto, me gusta menos que la primera. Creo que hay muchos elementos que están de más exagerados, incluso si la primera tuvo muchas exageraciones, esta las tiene aún más. Hay algunas cosas ahí como del pasado y de mezclar a Evelyn O'Connell, ahora que ya se casó, con un pasado de la princesa Nefertiti que empieza a ver como visiones de su antigua vida y unas cosas así medio extrañas. Sigue siendo divertida, sigue siendo palomera, así para el sábado en la tarde. Me parece que no es tan atractiva como la primera en el aspecto de que la primera fue una innovación, ¿no? En su momento. Y esta es como, bueno, vamos a retomar lo que ya la gente vio y vamos a meterle otra pequeña historia por ahí. Les digo, a mí ya no me gustó tanto esta segunda película. Tiene sus puntos buenos, tiene puntos malos, obviamente. Pero creo que a pesar de ser una segunda parte, aunque no sea de estas segundas partes que expandan y mejoren completamente el universo, sí está bien hecha. Hasta ahí puedo decirlo. Y bueno, el hecho de mezclar esto con el Rey Escorpión, pues sí le dio un pequeño toque. Me gusta esto de que ahora Imhotep es como que la esperanza, ¿no? Vamos a que alguien nos salve, ¿no? Para enfrentar a un monstruo, pues un monstruo más grande que ya hemos visto en muchos otros, en muchas otras películas. Como Godzilla, por ejemplo, tan solo eso, ¿no? A veces es el malo que destruye la ciudad, a veces es el monstruo que puede enfrentar a otro monstruo, ¿no? Entonces, está interesante, nada original, pero sigue siendo entretenida. Efectivamente, creo que estas dos películas pues se complementan muy bien, funcionan, son entretenidas, muy divertidas. La 2 pues como al final como que va ahí decayendo. Cuando yo veo La momia, la original, pues sí la veo toda completa y me gusta mucho, pero cuando veo La momia regresa, pues al final digo, ya viene esta parte donde sale ese monstruo de escorpión que parece como si fuera de plastilina o de plástico, entonces como que pierdo un poco el interés en ese momento, pero pues sí funciona. Me agrada la subtrama, los efectos sí ya son como que un poquito pasados para ya ser 2001, ya el nuevo milenio. Y el niño este, que es el hijo de O'Connell, pues es como un poco molesto, pero tiene sus escenas memorables ahí en el tren y todo esto. Entonces yo creo que La momia y La momia regresa funcionan muy bien como películas de fantasía, de acción, de aventura. Y pues después de La momia regresa, que fue como la última, digamos, oficialmente para muchos de nosotros, pues generó dos películas más, que son El Rey Escorpión, precisamente, protagonizado por La Roca, que es como que la historia de este monstruo que sale ahí, nada más se menciona al principio y al final. Es una película muy mala, no la vamos a abordar en este momento, porque apesta realmente, no me gustó, no sale nada, es como que ahí se queda con las chicas y es un bárbaro y mata a la gente y ya. Y posteriormente, muchos años después, 2008, La momia, la tumba del emperador dragón, que es, digamos que, la tercera parte, entre comillas. Digo entre comillas porque únicamente vuelven Rick O'Connell y Evelyn y su hijo, y ahora es un adulto y también es como que un arqueólogo y busca las tumbas, pero ahora están en China y demás. Entonces esta película realmente es tremendamente mala, no me gusta, ni siquiera recuerdo qué pasa ahí y no la recomiendo para nada, no la volveré a ver nunca más. Entonces yo creo que de La momia únicamente nos quedaríamos con La momia original y La momia regresa.
¿Qué opina brevemente de estas dos películas que salieron después, El Rey Escorpión y esta de las momias chinas? Bueno, la del Rey Escorpión me parece una excelente película para ver en el autobús. O sea, a falta de cualquier otra porquería que te pueden poner en el autobús, creo que esta al menos te entretendría durante el viaje. Digamos que un spin-off que igual se sigue colgando de la autofama que se generó este personaje dentro de la segunda película. Y pues nada más que eso, ¿no? La llegué a ver una sola vez, realmente ni siquiera recuerdo mucho. O sea, cuando no tienes nada mejor que ver, pues igual podrías leer un libro. Y ya si no tienes ninguno, pues podrías ver esta película. Así que digamos que es simplemente el spin-off. Ni siquiera puedo comentar más porque no recuerdo más aspectos. Hace mucho que la vi. Creo que no la vi cuando salió, la vi unos años después. Pero igual, pues esta conexión que tiene la historia del Rey Escorpión con la de la momia. Yo recuerdo que cuando estaba chico y recién había salido, bueno, a lo mejor un año después de que había salido, comentaba, no, es que esta película es antes de la momia. Yo pensaba que antes, hablando en cuestión de que se estrenó antes y que era más vieja y que el Rey Escorpión que se mencionaba en la 2 contra el que tenía que luchar Imhotep, pues estaban tomando algo de una película anterior, ¿no? Entonces por eso la vi, por esa curiosidad. Pero no, es anterior en cuestión de que cronológicamente dentro del universo de la momia se ubica antes, ¿no? Únicamente por eso. Y creo que ese fue el gancho que hizo a muchos querer verla, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasaba antes. Incluso de que O'Connell y los demás se revivieran a Imhotep. Así que eso fue lo que resultó atractivo, ¿no? El poder conocer un poco del pasado del universo de la momia más que lo del personaje mismo, creyendo que estaba muy relacionada con ellos, ¿no? Y de la tercera película oficial de la momia, pues ya ni siquiera puedo comentar nada porque no me acuerdo. Sí la llegué a ver porque recuerdo que a la actriz que interpreta a Evelyn la cambiaron. Y es lo único que recuerdo. Y cuando cambias a un personaje que logra tanta carisma, porque no es como que sea la gran actriz Rachel Weisz, pero cumple muy bien en su papel y la comedia le queda. Y cuando lo cambian en esta última y ya es otra actriz, independientemente de lo buena intérprete que pueda ser, sí pierde mucho. Tan solo por eso, ya dejando de lado todo el aspecto técnico, la historia, el guión y todo lo demás, el quitar un personaje que era tan entrañable ya para los fans de esta saga, pues ya con eso perdió mucho. En cuanto a la historia y todo lo demás, no me acuerdo. Lo único que quedó en mi mente de cuando la vi, que debió haber sido una vez y estoy seguro no la vi completa, fue esto, que ya la actriz era otra. Y pues al menos para mí sí, así como pasa con el doblaje cuando le cambian la voz a un personaje, cuando cambias el actor que está interpretando al personaje, pues es peor aún, porque no solo tienes el cambio de voz, sino el cambio físico. No puedo comentar nada más en cuanto a otros aspectos. Les digo, no recuerdo ni siquiera bien de qué trata. Sí la llegué a ver porque tengo eso en la mente del cambio de personaje, pero pues no podría dar algún otro comentario por lo mismo. Y bien, bueno, ya para cerrar este podcast, podemos concluir que La Momia y La Momia Regresa son buenas películas, palomeras, divertidas, de acción, aventura, un tanto el misterio ahí, el horror, pero generalmente se resumen en un grupo de héroes que van y vencen al malo. Ya del Rey Escorpión y de La Momia 3, digamos, pues son malas películas, no las recomendamos, no las vean por favor. Sobre todo que el debut de este actor, que ahora es un actor ya famoso, el Dwayne Johnson, La Roca, pues fue La Momia Regresa, un monstruo CGI mal hecho, y después le dan su propia película, que también es una basura, pues su carrera no estaba tan bien en un inicio, pero qué bueno que ya ahora ya sale en más películas, aunque también son palomeras sin mucho contenido. Esto es todo por el momento. Los esperamos en el siguiente podcast y esperamos que nos sigan en nuestro blog Café Anime Live y en Facebook también nos encuentran como Café Anime Live y en Twitter con el mismo nombre. Ahí estamos. También pues está el canal de YouTube que apenas estamos empezando a subir videos, así que pues pueden seguirnos. Todos tienen el mismo nombre, Café Anime Live. Hasta la próxima. Adiós.